Buenas tardes, este es el video para la Preparaduría de Estadística 1 sobre el tema de muestreo. Ustedes van a tener una evaluación en parejas teórica-práctica. Va a ser más teoría que práctica. Yo no les puedo profundizar la teoría, así que les voy a dar como un breve repaso de los aspectos del tema. Tenemos que muestreo. ¿Qué es el muestreo? Antes de saber qué es el muestreo, tenemos que saber qué es población y qué es muestra. La población es un conjunto de elementos, o sea, es el conjunto de elementos en su totalidad. Si yo estoy evaluando a Venezuela, la población es toda Venezuela. Ahora, ¿qué es la muestra? La muestra es como una proporción, como un poquito o un conjunto o un subconjunto de la población. O sea, de todos esos elementos yo voy a tomar alguno de ellos para hacer mi estudio. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un estudio con una población, va a ser muy difícil hacer el estudio. ¿Por qué? Porque mayormente las poblaciones son extremadamente grandes. O sea, mayormente las poblaciones son con un número de elementos exorbitante o un número de elementos muy grande. Imagínense que vayan a hacer un estudio con toda Venezuela. No, es muy difícil, imposible. Entonces por eso se hacen las muestras, por eso se seleccionan las muestras, para yo poder realizar mi estudio tomando un poquito de esa población y que me represente lo que yo estoy estudiando, que me represente a la población. Es decir, ese poquito me va a representar a la población. ¿Sí me explico? Bueno, esto ya ustedes lo tienen que saber. Ahora, el muestreo se refiere a un conjunto de técnicas de seleccionar una muestra que sea lo más representativa a la población. Es decir, son un conjunto de técnicas que se pueden utilizar para seleccionar la muestra, para seleccionar ese poquito de la población y que ese poquito sea representativo, es decir, que represente bien a la población. Ahora, el muestreo se divide en muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Ahora, el muestreo probabilístico es cuando cada elemento tiene la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Se los diré de otra manera. En el muestreo probabilístico se puede estimar el grado de representatividad de la muestra. Es decir, en el muestreo probabilístico podemos saber qué tanto representa la muestra a la población. Es decir, si la representa mucho, si la representa poco, si no la representa bien, etc. Ahora, el muestreo no probabilístico, cuando no se puede estimar la probabilidad de que cada elemento pertenezca a la muestra. ¿Esto qué quiere decir? Se los digo de otra manera también. No se puede conocer el grado de representatividad de la muestra elegida. O sea, nosotros seleccionamos esa muestra, pero no sabemos qué tanto representa a la población. Muy bien. Estos tipos de muestreo tienen subtipos. Por ejemplo, en el muestreo no probabilístico están el muestreo intencional, el muestreo por cuotas y el muestreo accidental. El muestreo intencional. En este consiste en que se seleccionan los elementos de la muestra dependiendo de los intereses específicos del estudio. Es decir, yo voy a seleccionar la muestra de acuerdo a mis intereses, a lo que yo quiero. O sea, el investigador lo selecciona de acuerdo a lo que quiere, a lo que está buscando. Bueno, es decir, el investigador selecciona la muestra de acuerdo a sus intereses propios. Ahora, también está el por cuota. El por cuotas consiste en determinar las fracciones de los diversos subgrupos de la población y la muestra. Se extrae de forma no aleatoria, conservándose en ella los mismos tantos por ciento. Traducción. Es, por ejemplo, si en una escuela hay la misma cantidad de varones y la misma cantidad de hembras, yo voy a seleccionar una muestra que tenga la misma cantidad de varones y la misma cantidad de hembras. Ahora, el muestreo accidental consiste en seleccionar a un grupo de elementos
que formará parte de la muestra elegido sin ningún tipo de criterio. Este quiere decir que yo voy a seleccionar la muestra a lo loco. Yo voy a seleccionar la muestra seleccionando porque sí, pues. No aplica ningún tipo de criterio, ningún procedimiento, nada. Yo selecciono la muestra a lo loco. Es la accidental. Ahora, con los subtipos del muestreo probabilístico está muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado y muestreo conglomerado, por conglomerados. Ahora, en el aleatorio simple, todas las unidades o datos de la población deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, este es parecido al accidental, pero no. O sea, es parecido, se puede parecer, pero no. En este, si se seleccionan la muestra aplicando un criterio para que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. O sea, no es a lo loco, sino que hacer algo para que nos aseguremos de que todos tengan la misma probabilidad. Por ejemplo, si yo quiero seleccionarlo y que todos tengan la misma probabilidad, vamos a decir, yo meto los nombres en un vasito, los sacudo y los agarro. Ahí yo estoy asegurándome de que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Sí me explico? Ahora, el muestreo estratificado. Este se utiliza cuando la población está dividida en subgrupos. O sea, tengo la población, pero está dividida en subgrupos. Digamos que en una empresa están los de administración, están los de recursos humanos, están los trabajadores, están los de maquinaria, etc. O sea, mi población es los que trabajan ahí en la empresa, pero están tienen subdivisiones. ¿Sí me explico? Ahora, este estratificado, hay dos formas de saber cuál aplicar. O sea, está el por afijación uniforme y afijación proporcional. Se utiliza afijación uniforme cuando todas las submuestras tienen el mismo número de elementos. Vamos a decir, hay 5 personas en administración, hay 5 personas en ¿cómo se llama? Hay 5 personas en... Es decir, hay 5 personas en administración, 5 personas en maquinaria, 5 personas en recursos humanos, etc. O sea, cada submuestra tiene todas las submuestras tienen el mismo número de elementos. Ahora, ¿cuándo se usa fijación proporcional? Cuando cada submuestra es de tamaño proporcional al estrato de donde fue extraída. O sea, debe ser de tamaño proporcional al estrato donde fue extraída. Digamos que en administración hay 2 personas y en maquinaria hay 10 personas. Yo cuando voy a tomar una muestra, yo no puedo agarrar la misma cantidad de las personas de maquinaria que la misma cantidad de administración. Yo tengo que aplicar unos criterios para saber cuántos de administración y cuántos de maquinaria voy a tomar. Y obviamente, por obvias razones, este criterio es para, ¿cómo decirlo? Para que sea proporcional al lugar de donde la estamos extrayendo. Es decir, que de administración vamos a agarrar menos personas que los que están en maquinaria. En maquinaria vamos a agarrar más personas que los que están en administración. ¿Por qué? Porque este tiene más y este tiene menos. Se aplica un criterio para saber cuánto se va a tomar. Digamos que en administración me dan 1 y en maquinaria me dan 3. Algo así. ¿Me explico? Bueno. Ahora, conglomerado. El muestreo por conglomerado es cuando la población está subdividida en subpoblaciones. En conglomerados es cuando la población está dividida en subpoblaciones, denominadas conglomerados. En esta parte los elementos son diferentes y los conglomerados muy parecidos. Esta parte de conglomerados es un poco más profunda. Y bueno, a mí no se me permite, ¿cómo decirlo?, dar la clase completa, entonces no. Así que no porque digamos que todavía soy estudiante, me puedo equivocar y si me equivoco me va a salir caro. Entonces, en teoría solamente yo les doy por encimita. Ahora,
Un truco que les puedo dar para que sepan cuando el ejercicio es por conglomerados es que se utiliza más que todo es cuando están hablando de manzanas, de ciudades, de zonas. Ya, ¿me explico? Ahora vamos con la parte práctica. Digamos que este es un ejercicio, un enunciado que les pone el profesor en el examen. Puede que salga. Con las siguientes 20 edades tomadas de un grupo de estudiantes obtenga mediante un muestreo aleatorio simple, aquí en este caso nos dice qué muestreo vamos a usar, una muestra de tamaño 5. O sea, yo quiero una muestra de 5 elementos utilizando muestreo simple. Está sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso se puede hacer lo que les dije. Se pueden meter las 20 edades en un vasito, sacudirlas y ir sacándolas. Ese es un criterio que se aplica para asegurar el muestreo aleatorio simple. O sea, para asegurar que todos tengan la misma probabilidad. Es sencillo. Primero vamos a identificar. Como es por aleatorio simple, yo tengo que definir cuál es mi n. Mi n es 5, pero me están pidiendo una muestra de 5. ¿Y cuál es mi n mayúscula, mi población? Que mi población es 20. Ahora, aquí yo puedo aplicar un criterio para asegurarme que estos 20 tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Se puede hacer lo que les estaba diciendo, de que se agarran esas edades, se escriben en papelitos, se meten en un vasito, se sacuden y se van sacando. Esa es una forma de asegurar que todos tengan la misma probabilidad. Pero también hay otra forma utilizando la calculadora, que es algo que menciona la guía y el profesor me pidió que se los explicara. Otra forma de hacerlo es utilizando la calculadora. En este caso se tendrían que organizar por posiciones a la población. Digamos que esta es la lista de edades que me proporcionaron. Entonces yo las coloco en posición. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Para asegurar que estas tengan la misma probabilidad, se utiliza la calculadora. ¿Qué hago yo? Voy a poner mi población, le doy Shift, luego le doy en una parte que me diga RAM. En este caso las Casios la tienen aquí en el puntico. Yo le doy en el puntico y me sale RAM. Y luego le doy igual. Y eso me lanza un número aleatorio, en este caso el número 1. Es decir, que una de mis muestras va a ser el que esté en la posición número 1. Entonces yo agarro el 18, está en la posición número 1, esa va a ser parte de mi muestra. O sea, mi n va a ser el 18, luego le doy otra vez igual, me dio el 15, entonces busco la posición 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, el 22. Entonces el 22 también va a ser parte de mi muestra. Me faltan 3 más. Le vuelvo a dar igual y me lanza otro número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 20. El 20 también va a ser parte. Le vuelvo a dar igual y me dice 11. El 11 va a ser también parte de mi muestra. Entonces el 19. Agarro este elemento. Y por último le vuelvo a dar igual y me dice 3. 1, 2, 3, 18. Entonces este 18 también va a ser parte. Y así ya yo seleccioné los elementos que van a ser parte de mi muestra de tamaño 5. O sea, van a ser este y este. Y todos tenían la misma probabilidad porque se aplicó un criterio para que fuera, aunque fuera aleatorio, todos tuvieran la misma probabilidad. Ahora, otro ejercicio que es el que le explicó el profesor en clase, yo se los voy a volver a explicar, es este. Dice: en cierta ciudad habitan 100 amas de casa, 300 trabajadores, 500 deportistas y 200 estudiantes. Se pide seleccionar una muestra de tamaño n. Aquí en este ejercicio no nos dicen qué tipo de muestreo vamos a aplicar. Entonces, por eso se deben estudiar la teoría para responder. En este caso, si les pide nada más responder, se responde. Pero en este caso nos dio datos. Así que vamos a saber, vamos a decir cuál es el tipo de muestreo que vamos a utilizar y lo desarrollamos. Entonces, en este caso, ¿qué muestreo se podría utilizar? Bueno, el que se va a utilizar es el muestreo estratificado. ¿Comieron pan y no me dieron? ¿Cuál pan, mamá? No sé.
El estratificado. Entonces, ¿qué hacemos? Primero definimos mi población. Mi población es igual a las 100 amas de casa más los 300 trabajadores más los 500 deportistas más los 200 estudiantes. Eso me da 1100. Eso se entiende, ¿verdad? Porque me dice que la ciudad habitan, o sea, la ciudad es mi población y la ciudad está conformada por tantas amas de casa, tantos trabajadores, tantos deportistas, tantos estudiantes. Entonces, como está subdividida en estratos, yo voy a usar estratificado. Ajá. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la solución. Claro, también tomando en cuenta que me están pidiendo una muestra de 30, o sea que mi muestra sea igual a 30. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La que me da en la guía de estratificado. Aquí tenemos que si la de afijación uniforme o afijación proporcional. ¿Cuál vamos a usar en este caso? La proporcional, porque obviamente estos son de diferente tamaño, por decirlo así. Son diferentes tamaños, o sea, son 100, 300, 500, 200, son diferentes. Entonces se usa afijación estratificado, afijación proporcional. Si fueran iguales, o sea, si fueran 200 amas de casa, 200 trabajadores, 200, 200 y 200, se utilizaría el uniforme. Pero como son diferentes, se usa el proporcional. Ahora, ¿cuál es la fórmula de proporcional? Esa está en la guía. Esta es la fórmula de proporcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcularle la fórmula a cada submuestra, o sea, a cada subgrupo, a cada estrato. En este caso, el profesor lo pone así: NSI es igual a NI, que es como un subgrupo de esto, representa un subgrupo de la población. Esto representa un subgrupo de la población entre la población por el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, para la primera sería 100 entre los 1100 por los 30, que eso me daría 2,72. Que como estamos trabajando con personas, obviamente no pueden ser 2 personas y media, no vamos a picar a nadie a la mitad. Lo redondeamos al que esté más cercano, está más cercano a 3. Ahora aplicamos la siguiente, la 2. Esta es la 1. La 2 es igual, sería igual a ¿cuál? A mi 300 entre mis 1100 por mis 30. Ahora eso es igual a 8,18. Este está más cerca de ¿qué? De 8. Eso, estos redondeos, estos los sumamos y nos da 30. 30, 30. Llegamos. Con esto sabemos que está bien. Nos aseguramos de que representen de manera eficiente, o sea, representen bien a la población. De estos 200 yo voy a tomar solamente 5. Y obviamente de estos 500 yo voy a tomar más, que es lo que les explicaba. Yo voy a tomar 14. Si por ejemplo a ustedes les da que en esto, cuando están utilizando un subgrupo de 200, les da, por ejemplo, en este caso 14, eso está malo porque tú no puedes agarrar más del que tiene poquito y menos del que tiene más. ¿Se entiende? A este le van a pedir conclusión. La conclusión sería: según los cálculos realizados, la subpoblación o el estrato mayor se selecciona una muestra mayor y del estrato de menor tamaño resulta también una muestra de menor tamaño, y allí se representa la correcta proporcionalidad, que es lo que les estaba explicando, pero ustedes se lo escriben bonito al profesor. Ahora, de los ejercicios de la guía, al revés. De los ejercicios de la guía hay al final 3 ejercicios, que esos 3 ejercicios les faltan datos para desarrollar, al menos a los 2 primeros les faltan datos para desarrollar, o sea, bueno, de los ejercicios de la guía que están al final,
que a algunos les faltan datos, están esto. Se los leo. En una industria que produce etiquetas para marcas de camiseta existen 500 máquinas que elaboran etiquetas. De estas 500, 250 son operadas manualmente, 150 son semiautomáticas y 100 son totalmente automáticas. Ahora quiero que ustedes digan qué tipo de muestreo se puede aplicar aquí, cuál es el que mejor le queda a este enunciado. El que mejor le queda también es el estratificado. En este caso también es el estratificado. Ahora, ¿el estratificado qué? Este va a ser estratificado por afijación uniforme o por afijación proporcional. Por la proporcional. Ahora lo desarrollamos igualmente que el otro. Mi n es igual a la 100. Aquí ya me da mi n directamente, así que yo la voy a poner directamente también. 500. ¿Y qué vamos a hacer? Aplicamos la fórmula. Ahora, ns1 es igual a 250 entre 500 por 40. Ay, aquí no lo dije. Pero bueno, es por 40. Porque mi n en este caso es 40. Olvidé ponerla, pero ahí la tienen. Cuando ustedes necesitan este tipo de datos para desarrollar el enunciado, si no, solamente colocan esto, o sea, solamente dicen esto se puede resolver mediante el muestreo estratificado por afijación proporcional y ya, no desarrollan nada. En cambio, si les da datos completos, me decir estos y el tamaño de la muestra que quieren, ustedes pueden aplicar la fórmula. Y si pueden aplicar la fórmula, aplíquenla. Entonces en este caso sería 20. Al ns2 sería igual a 150 entre 500 por 40 es igual a 12. Y el n3 es igual a los 100 entre los 500 por los 40, que es igual a 8. Sumamos estos y nos da que n es igual a 40. O sea, nos da exactamente el dato, o sea, la cantidad que estamos buscando. Ahora, ¿cómo sabemos que está bien? Primero observamos. De las 250 se van a tomar 20. Y de la menor, de la de 100, se van a tomar 8. Con esto se corrobora de que está bien. Ahora, ¿cómo concluyen? La conclusión sería: con este cálculo se observa que las muestras seleccionadas son realmente proporcionales al tamaño de cada uno de los estratos. Es decir, son proporcionales, o vamos a decirlo, cuadran con el tamaño del estrato de donde son seleccionadas. Ahora, otro ejercicio. Este es el segundo ejercicio de la guía. El profesor me dijo que vamos a hacer una muestra de 100. Bueno, como el profesor me dio ese dato, que es una muestra de 100, se aplica y sí se puede aplicar la fórmula. Vamos a hacer una muestra de 100. Y suponiendo que tengan la misma cantidad de empleados, se aplica la fórmula. ¿Y qué nos dice este 2? Este 2 nos quiere decir que se va a tomar una muestra de 2 empleados por cada planta. ¿Sí se entiende? Espero que se entienda. Si no se entiende, me preguntan y yo se los vuelvo a explicar, no importa. Aquí la conclusión sería esta que les escribí por aquí. O sea que de cada planta se tomarán 2 empleados por planta. Ahora, en el último es un ejercicio que dice, se los leo también. Dice: un investigador de mercado desea hacer una encuesta de las actitudes de las amas de casa respecto a un nuevo aparato doméstico en la ciudad. Es decir, el investigador de mercado quiere hacer una encuesta a las amas de casa de una ciudad
para saber qué opinan qué opinan sobre el nuevo aparato doméstico. En este ejercicio, ¿qué tipo de muestreo se puede aplicar o qué tipo de muestreo es el que corresponde mejor? En este caso, esta puede ser la conclusión. Dice, en este caso se puede aplicar el muestreo no probabilístico e intencional. O en este caso, para seleccionar la muestra, se puede utilizar el método de muestreo intencional. O sea, como ustedes lo quieran decir, solamente tienen que decir qué tipo de muestreo es el que se puede aplicar, ya sea el caso. Y en esta parte, como no me da datos de ningún tipo, o sea, no me da datos de ningún tipo, no me dice de qué tamaño quiere que sea la muestra, o sea, no me da, como por decirlo así, los datos que necesito yo para aplicar la fórmula, no me los da, entonces se queda aquí y ya se termina el ejercicio. Si tienen dudas, me escriben por el chat, porque se me hizo tarde y no voy a poder abrir la clase de Google Meet, no tengo micrófono. Así que bueno, quedo al tanto, me escriben hoy y me perdonan la tardanza.